Muy buenas tardes, mi nombre es Anis Inchequilca y mi compañera es Prisa Flores Oroña, del Colegio Siberuni, grado segundo A. Este video está dedicado para nuestro profesor Moisés Castro, que está a cargo del curso de Historia. Como también este video está dedicado a todos ustedes. En esta oportunidad hablaremos de Fernando Belaúnde Terry y sus dos gobiernos. Espero que sea de su agrado. Fernando Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry fue estadista, político, arquitecto, urbanista, visionario y en 2 veces fue presidente del Perú, cuyos gobiernos fueron no consecutivos. Nació un 7 de octubre de 1912 en la capital, en el seno de una familia tradicionalmente política. Los padres del recordado político fueron Rafael Belaúnde y Lucía Terry. Su padre fue representante de gobierno y mandatario de la Asamblea de Ministros en el mandato de José Luis Bustamante en el año 1946. Sus hermanos fueron Rafael, Lucila, Mercedes y Francisco. Francisco fue quien logró estar en la presidencia por parte de la Asamblea de Diputados en el año 1981 mediante el segundo periodo presidencial de su hermano Fernando. Inició sus estudios en el Colegio de la Recoleta de Lima y sus estudios secundarios en París. Cuando culminó, decidió estudiar arquitectura y lo hizo en la Universidad de Texas en Estados Unidos, graduándose en 1935. Al regresar a Lima fundó la revista El Arquitecto Peruano y se dedicó a la docencia en la Universidad Católica y luego en la Escuela de Ingenieros de Lima, que en 1955 se convirtió en la Universidad Nacional de Ingeniería y de cuya Facultad de Arquitectura fue primer decano. Ingresó a la política en 1944. Cuando contribuyó a formar el Frente Democrático Nacional FDN, que propició la candidatura y posterior elección presidencial de José Luis Bustamante y Rivero, en cuya lista fue elegido diputado por Lima en 1945 y 1948. Entre 1956 y 1960 estuvo preso en la cárcel del Frontón, en la isla de San Lorenzo, frente a Lima, por encabezar desde Arequipa una manifestación en contra del segundo gobierno del aristocrático Manuel Prado Ugarteche. Al convocarse las elecciones de 1956 fue lanzado como candidato presidencial por el Frente Nacional de Juventudes Democráticos, grupo que dio origen al Partido Acción Popular. Impuso su inscripción ante el jurado electoral por medio de una célebre propuesta en las calles de Lima, conocido como el Manguerazo. No ganó, entonces inició una campaña recorriendo todo el país, pueblo por pueblo, bajo el fundamento ideológico el Perú con la doctrina y la conquista del Perú por los peruanos. Postuló por segunda vez en las elecciones de 1962, que fueron anuladas ante la sospecha de fraude. Volvió a presentarse en las elecciones de 1963, en alianza con la Democracia Cristiana, y resultó elegido presidente constitucional. En el año de 1971 contrajo casamiento con Violeta Correa, hija del ex delegado de Vínculos Exteriores, Javier Correa. Anteriormente ya había tenido una separación con Carola. Con ella tuvo 3 sucesores: Carolina, Rafael y Fernando. Belaúnde Terry murió el 4 de junio del 2002. El primer gobierno de Belaúnde Terry se desarrolló en el año 1963 al año 1968. Fue ganador en las elecciones presidenciales. Belaúnde tuvo que enfrentar la coalición APRA-1, que sería mayoría en el Congreso y que tenía por objetivo ponerle todo tipo de traba al gobierno. Belaúnde prometió arreglar el problema de Brea y Pariñas en 100 días y dar la reforma agraria. También se convocó a elecciones municipales, resultando ganador Luis Bedoya Reyes, quien impulsó la construcción de la Vía Expresa de Lima. Se dio la nacionalización de la Caja de Depósitos y Consignaciones, creándose en su reemplazo el Banco de la Nación para poder centralizar el cobro y recaudación de impuestos. Se iniciaron las obras de varias hidroeléctricas, carreteras, represas, canales de riegos y aeropuertos. Pero ¿de dónde salía tanto dinero? Pues salía de los préstamos. Así que para finales de su gobierno, el Perú estaba adeudado con Estados Unidos y la moneda se estaba devaluando.
Belaúnde con su frase, la conquista del Perú por los propios peruanos. Se preocupó por la colonización de la selva, iniciando la construcción de la carretera marginal de la selva. Estableció la cooperación popular para la contribución de obras públicas como unidades escolares, caminos, hospitales, el conjunto residencial de San Felipe y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se amplió la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. Por ley de número 15.260, el 14 de diciembre de 1964, se normó y fomentó el cooperativismo en el Perú. Elaboró un plan vial nacional para la construcción de sistema de vías de comunicación. Inició la reforma agraria en Cusco, que afectaría principalmente a los latifundios no cultivados de la sierra y la costa. Durante su presidencia se presentaron diferentes manifestaciones por parte de los campesinos en las áreas de cuales estaban siendo perjudicados por la pobreza y la esclavitud por parte de los terratenientes. Además aparecieron las primordiales guerras por parte de la presencia comunista. Una de estas fue ocasionada por Luis de la Puente Uceda, quien aparte de otorgar su finca Julcán a sus trabajadores, se levantó en la mesa pelada, pero fue detenido de inmediato por parte del ejército. El problema de Brea y Pariñas. Se dice que London Pacific compra un territorio donde había petróleo y en 1888 Andrés Avelino Cáceres manda a medir el terreno de esa nueva petrolera. Esta mide aproximadamente 10 pertenencias y ahora una pertenencia vale a 10.000 metros cuadrados y si lo multiplica serían 100.000 metros cuadrados. Entonces la empresa podría extraer los recursos pagando 30 soles por cada pertenencia. En total les pagaría 300 soles al año. En 1911, en el gobierno de Leguía, donde el ingeniero Ricardo denuncia que London Pacific no solo tenía 10 pertenencias, sino que eran muchas más. Así que para demostrar que el ingeniero se estaba equivocando, mandan a medir nuevamente, pero esta vez no medía 10 pertenencias, sino 41.614 pertenencias. Y eso quiere decir que la mina pagó por muchos años solo por 10 pertenencias. Obviamente el gobierno quiere cobrar toda la deuda porque aproximadamente se debió cobrar 1.248.420 soles al año. Logró que el Congreso apruebe una ley para declarar nulo el laudo de París y es allí donde el gobierno inicia un trato con la IPC que consistía en que todos los campos petroleros pasarían a ser propiedad del Estado a cambio de condonar gran parte de la deuda con la IPC. Este compromiso se firmó mediante el Tratado de Talara el 13 de agosto de 1968, que supuso el fin del problema de la Brea y Pariñas. Sin embargo, los inconvenientes volvieron cuando se conoció las condiciones de que la IPC había impuesto para firmar el Acta de Talara, el cual fue un documento que resultó ser un borrador nada más. El momento cumbre el escándalo que estalló cuando se denunció la pérdida de la página 11 en el contrato de precios del petróleo. Esto fue la excusa perfecta para que un grupo de oficiales del ejército, encabezados por el general Juan Velasco Alvarado, realizaran un golpe de estado. Ese mismo año, el nuevo gobierno se encargó de expulsar definitivamente a la IPC del país, pero no le cobró la deuda que tenía desde 1924 con el Estado, la cual ascendía a nada menos que 690 millones de dólares, y por si fuera poco se supo más tarde que el gobierno de Velasco negoció en secreto con la IPC. El Perú pagó una indemnización a todas las empresas estadounidenses. 17 fueron tramitadas por el joven entonces funcionario del Banco Central de Reserva, Pedro Pablo Kuczynski. Se dice que el escándalo fue solamente un arreglo bajo la mesa con la transnacional petrolera o un complot contra el gobierno de Belaúnde. Posteriormente se conoció que la página 11 solo era una página en blanco. El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, este gobierno se dio de 1980 a 1985. Se dio el 28 de julio de 1980, cuando recibe la banda presidencial en el Congreso. En ese mismo instante devolvió los medios de comunicación a sus legítimos dueños y restableció el sufragio popular para la elección de alcaldes.
En su gobierno generó una alianza política con el PPC, Partido Popular Cristiano, mientras que la mayoría de la izquierda peruana se unió a la Izquierda Unida, que llegaría a la alcaldía de Lima, con Alfonso Barrantes Lingán, quien creó el programa social Vaso de Leche. El segundo gobierno de Belaúnde Terry inició con muestras espíritu democrático. Apenas asumió el cargo, el presidente Belaúnde ordenó que se publicara y se cumpliera plenamente la Constitución de 1979. A inicios de 1980 se inició un conflicto interno con la demencial ola terrorista que azotó a nuestro país. Estos grupos terroristas fueron Sendero Luminoso y el MRTA. Sendero Luminoso inició su ataque el 17 de mayo de 1980 en el pueblo de Chuschi, ubicada en Ayacucho, y tenía como líder a Abigail Guzmán Reynoso. A partir de 1984 empezaron a hostigar a las ciudades, principalmente a Lima. El MRTA, también conocido como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, en junio de 1984 inicia sus acciones en Huanji, en la ciudad de San Martín. Su líder fue Víctor Polae Campos. También tenemos que resaltar que hubo un conflicto. Ese conflicto fue llamado el Falso Paquilla. El conflicto se dio en 1981, cuando las tropas ecuatorianas se infiltraron en el territorio peruano y llamaron al puesto peruano tomando con el nombre de uno de sus pueblos, llamados Paquilla. Pero el ejército peruano los desalojó en una semana y recuperó el territorio invadido, por lo que fuimos acusados de haber atacado a un pueblo ecuatoriano. Finalmente se demostró que era un falso Paquilla. La situación de su gobierno era pésima. Había un estado en bancarrota, una industria ineficiente, la agricultura improductiva, la clase media en crisis, los sectores populares empobrecidos, un sector informal creciente. Las exportaciones decrecen ligeramente, el ahorro nacional se triplicó. Llegó la inversión. Acá tenemos que aclarar que cuando llegó la inversión, esto permitió controlar la inflación. También hubo la reducción del ahorro, aumentó la deuda externa y la devaluación monetaria. A estos resultados sumemos la llegada del fenómeno del Niño en 1983, que ocasionó graves daños en la agricultura y infraestructura vial, siendo el norte del país la zona más afectada. Lo que sí pudo controlar en su gobierno fue la inflación, disminuyó la crisis, racionalizó el calendario de pagos de la deuda externa, fijó precios reales para la producción local, promovió el retorno de la capital extranjero. Gracias.